¿Qué tal, amigos? Terror con Beat Jumper una vez más, aquí trayéndoles una nueva video revisión. En esta ocasión no se trata de una figura de Transformers, sino una figura de Star Wars de la línea Black Series. Y bueno, se trata de uno de mis personajes favoritos, que es Darth Maul. Darth Maul, como sabemos, y bueno, los que no están muy familiarizados con el universo de Star Wars, es un Lord Sith entrenado por Darth Sidious o Palpatine, mejor conocido como Palpatine, el emperador. Y entrando un poquito de lleno a lo que es su biografía, él es, por así decirlo, adoptado por Palpatine o Sidious, que aquí lo tenemos. Es él, para los que no lo conozcan. Ok, bueno, ya fuera. Y lo entrena en las artes oscuras de los Sith. Este personaje, desafortunadamente, en lo que es el canon de Star Wars, siento que se desaprovecha un poco, porque nada más hace su aparición en el episodio 1, en la amenaza fantasma, y de ahí quedó frito. Afortunadamente, en los spin-off de la Guerra de los Clones, la serie animada, sale Maul, y pues es la razón por la que me decidí a ver la serie animada, que la verdad está muy muy buena. Se la recomiendo. Digo, desafortunadamente sale hasta las últimas temporadas, pero queda... Me gusta mucho cómo lo representan como una especie de cyborg. Bueno, no como una especie de cyborg, sino como un cyborg. Obviamente porque Obi-Wan lo corta a la mitad. Y bueno, ahí ustedes chequenla. En la actualidad, pues sale en Star Wars Rebels, que es la continuación, por así decirlo, de la precuela de la Guerra de los Clones. Y creo que tiene un papel decente. Siento que hasta ahorita no ha brillado tanto como en la Guerra de los Clones, pero sí. Bueno, ya entrando de lleno a lo que es esta figura, esta representación de Maul es supuestamente la de la película. Bueno, no supuestamente, sino es propiamente la del episodio 1. Y nos traen representado a Maul como lo veíamos en su aspecto original. ¿Por qué digo original? Porque en la Guerra de los Clones, pues Maul trae una especie de piernas así como robóticas. Bueno, tiene 3 etapas. Una donde la parte de abajo es como una araña. La segunda, que tiene las patas así como las tiene el general Grievous. Y la última, que ya es unas piernas así como de humano, pero como si tuviera una armadura, por así decirlo. Desafortunadamente no compré esa versión de Maul. En una ocasión recuerdo que me lo encontré en Mamalucha a buen precio, y bueno, por tonto no lo compré. Pero bueno, ya vamos a entrar de lleno a lo que es la figura. Tiene buen detalle, buen aspecto, es altamente posable, y vamos a verlo por todos sus ángulos. Digo, si es bastante oscuro todo lo que es mejor dicho, es bastante oscura toda la túnica, característica de los Sith. Y bueno, vamos a quitarle su accesorio principal, que es obviamente su distintivo sable de luz doble, el cual también se puede separar. Y vamos a separarlo para que sea más fácil de quitar y poder apreciar la figura. Bueno, ahí tenemos a Maul.
Esta figura viene con los accesorios de una como una especie de capucha. Trae sus binoculares y su espada doble. Digo, desafortunadamente yo perdí la capucha, y como a mí no me gusta tener figuras incompletas, lo que hice fue que me compré otro, y más porque este es un super personaje. Y bueno, ahí tenemos a Maul con el binocular que les comento, muy representativo del episodio 1, cuando anda viendo a Qui-Gon Jinn y a Obi-Wan. Ahí ya se le cayó. Vamos a ver sus binoculares. Digo, tiene bonitos detalles. Ahí se ven como unos botoncitos, uno en rojo y uno en negro. Y se ve muy bonito. La parte de abajo pues no tiene tanto detalle. Y bueno, en general está bastante bien. Viene con... Ay, ya se cayó este cuate. Es que sí me está costando trabajo posarlo, no sé por qué. Ahí está, ahí quedó. Vemos que es otra cabeza, la cual tiene muy buen aspecto, buen detalle. Ahí se alcanzan a ver los tatuajes de Maul en la cara. Los ojos rojos, muy característicos de Maul. Y pues sí se ve bastante macabro hasta cierto punto, ¿no? Muy bien representado. Vemos la túnica, que es como de una especie de goma, porque es así media flexible. Y su sable de luz doble. Realmente con la túnica le limita bastante la movilidad. Pero digo, sí se puede poner en varias poses bastante agradables, ¿no? Vamos a quitar esta y vamos a traer de vuelta al Maul con la pura cabeza. Digo la pura cabeza porque no trae la túnica, ¿no? Porque realmente cuando viene a decir nada más la cabeza. Y aprovechando que se la quitamos, vamos a acercarla para ver mejor lo que son los detalles. Vemos a ver, enfoca. Creo que ahí se ve. Vemos todo el aspecto característico de Maul, que son los tatuajes, y aquí se aprecian mejor porque no trae la capucha. Digo, algo que no me gustó de esta figura, y creo que es importante mencionarlo, es que los cuernos no están bien esculpidos, porque nada más vemos como que las puntitas las tiene pintadas de color hueso y hasta ahí. Digo, ese sí es un punto en contra, pero de ahí en fuera la figura creo que es bastante buena. Y bueno, vamos a ponérselo de nuevo al cuerpo o a la figura, y vamos a ver lo que son todos los detalles. En la parte de abajo está construido con lo que es igual como la túnica de goma, y tiene tela. Esto de acá es tela, no sé si se alcanza a apreciar. Es una tela ahí traslúcida. Esto de acá es goma, y la parte de abajo, como si fuera una falda, es ahora sí que tela. El cinturón, ahí se ve como brilla. Es como si fuera una especie de uniforme de samurái, por así decirlo. Los guantes
brillan bastante bien. Tiene bastante detalle en lo que es la textura de su traje o de su túnica. Las botas están en un color negro brilloso. La verdad está muy padre esta figura. Desde que yo la vi dije, no, sí, me tengo que hacer de ella. En cuestión de articulación, pues en la cabeza tiene un ball joint. Gira 360 grados hacia arriba, hacia abajo. Los hombros los puede girar totalmente hacia un lado, hacia el otro. Tiene articulación en el codo, creo que es doble. No, es una articulación sencilla. Puede girar lo que es el codo 360 grados y la muñeca también. En la cintura tiene articulación. Lo que son las piernas las puede extender. Tiene doble articulación en lo que es la rodilla. Tiene doble articulación en lo que es el pie. Lo puede vamos a acomodar. Lo puede rotar 360 grados, algo medio extraño, cosa que un humano no podría hacer. Y lo puede hacer hacia abajo y hacia arriba. Y en general creo que esos serían todos sus puntos de articulación. Bueno, en lo que es en el diafragma. Bueno, no, a ver. No, sí, esa es la cintura. Es como la cintura. Esos son los puntos de articulación de Maul. Y también podemos separar sus sables de luz. A ver, déjenme quitarle las hojas. ¿Dónde quedó el otro? Aquí está. Podemos... Ay, es que sí está bien duro. Ahí está. Podemos quitarle las hojas. Lo unimos. Ahí queda todo ahora sí que lo que es el sable de luz. Vemos que, por cierto, tiene buenos detalles. Ahí se ven sus botones en rojo. El sable en color plateado y unas rayas ahí como que en negro. Muy bonito. Y trae ahí una especie de pec para poner en una parte del cinturón, que no sé si se alcance a ver porque está muy oscuro. Y se ensambla. A ver. Es que pues se puede colocar así. Así se puede colocar. La verdad, nunca lo había hecho. Es la primera vez que lo hago. Y pues ya nada más colocamos lo que son sus hojas, a sus sables de luz. Que esta pues se puede utilizar de dos maneras. Ya sea así totalmente con las dos hojas, o a la mitad. Sí, pero bueno, Maul pues siempre se ha distinguido por usar su sable de luz doble. Así que pues vamos a dejárselo así. Y pues ya nada más. A ver. Voy a salir tantito de cuadro para acomodarlo, porque sí es algo así medio tedioso acomodar los sables de luz de este señor. Y a ver, es que al ser tan largo también como que es muy flexible. Y pues ahí vamos a colocar a Darth Maul como que en una pose media intimidante, ¿no? A
ver, ahí párate. Ahí quedó. Y pues bueno, amigos, esta figura se les recomiendo muchísimo si la pueden conseguir. Es algo difícil de conseguir. Está muy padre. Luce bastante bien con todas las demás figuras de Black Series. Y pues realmente, digo, estoy consciente que no es la mejor figura de Darth Maul. Está la otra que es la SH, algo así creo que se llama. Esa sí tiene bien detallados los cuernos y es de la misma escala de 6 pulgadas. Porque la otra versión, que es la de Disney, ¿qué? Disney Legacy, algo así, la verdad no recuerdo. Esas figuras, sinceramente, yo no se las recomiendo. Son de diecast, es su característica principal, pero sinceramente, de ahí en fuera creo que Black Series se lleva a esa línea que sacó Disney. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la revisión. Estamos en contacto a través de mi canal y nos vemos.